aquí alabando el nombre de nuestro Dios? Amén. Hermanos, hace un mes más o menos tuvimos aquí una gira de trabajo y tuvimos una reunión con las juntas directivas de la ciudad. Y en esa junta estuvo con nosotros el maestro Juan Jorge Acuña Albarrán, quien es el presidente del Sistema Educativo Adventista en la Unión Mexicana del Norte. Después de que él compartió alguna información con las juntas, los líderes, los ancianos se acercaron para pedirle al profe que pudiera estar un sábado y pudiera compartir con la iglesia. Y bueno, agradecemos a Dios porque el profe pudo partir este sábado. Está bien, Dios guió las cosas para que él pudiera estar este sábado aquí con la iglesia y pudiera compartir también pues alguna información muy valiosa para la iglesia. Agradecemos también al pastor Edmar, al pastor Fidencio en cuanto a la disposición para reunir a la iglesia, y también al pastor Galán como administrador de nuestra asociación. Así que va a compartir con nosotros ahorita un seminario breve. Está bien, que esperamos sea de bendición, profe. Si puedes pasar, está bien. No sé cuántos conocen al profe. Muy pocos, ¿verdad? Bueno, ahora sí todos lo conocen. Está bien, así que vamos a darle la bienvenida levantando nuestras manos aquí a Agua Prieta, Sonora. Y profe, pues gracias. Y aquí está la iglesia de Agua Prieta, Sonora. Bien, muchas gracias, profesor José Manuel. Hermanos, muy buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? ¿Qué iglesia y qué escenario de iglesia que tenemos hoy? Sí, hermoso, realmente. Es diferente a lo que hemos visto cada sábado. Es diferente. Y saben una cosa, cuando estemos pensando en construir una nueva iglesia aquí en Agua Prieta, ya no pensemos en un nuevo edificio, ¿no? ¿Qué tal si este lugar se vuelve una iglesia todos los sábados? No hay un edificio tan grande en Agua Prieta de la iglesia para alojar una iglesia de 200 miembros como los que estamos aquí. ¿Se imaginan que hiciéramos un trabajo extraordinario como miembros de iglesia y ya no hubiera lugar en nuestras iglesias? ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde? No tenemos dinero para construir. No batallen, hermanos. Miren esta hermosa iglesia aquí. Esta iglesia hay que llenarla pronto, porque Cristo viene, hermanos, y Agua Prieta necesita saber que Cristo viene. Ahora, hermanos, yo debo decirles que con toda honestidad, yo no he venido para decirles que metan a sus hijos a la escuela. Perdónenme, director, ¿dónde está? No voy a decir eso, maestro. No vine a hablar de eso. Así que, perdónenme, pero no les vine a decir que metan a sus hijos en la iglesia, a la escuela. En realidad, hermanos, he venido porque quiero estudiar la palabra de Dios con ustedes. Mi oración desde esa noche que estuvimos con los líderes de la iglesia fue que Dios dirigiera las cosas para que yo pudiese tener palabras para enseñar o para transmitirle a la iglesia de Agua Prieta. Vine a hablarle a ustedes, hermanos. Vine a estar con ustedes. Vine a convivir con ustedes un momento, a pasar un lindo sábado. Pero quiero decirles que otra cosa, tampoco vine a enseñarles nada. Van a decir, pues ¿a qué vino? Porque ya regresé. Tampoco les vine a enseñar nada. Tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a dejar que Dios nos hable, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos diga las cosas este día.
Si tú viniste a este lugar pensando que te vamos a decir que metas a tus hijos a la escuela y a tratar de convencerte, olvida eso. ¿Sabes por qué quiero que olvides eso? Porque si no, no estamos con el corazón correcto adorando a Dios esta mañana. Venimos a encontrarnos con Dios. Venimos a tener un encuentro con Jesús. Venimos a oír su voz. Venimos a que Él llene nuestras vidas y nos dé de su presencia en nosotros y nos muestre el camino por donde debemos andar, porque lo necesitamos a Él. A quien necesitamos, hermanos, es a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, como lo que vamos a decir tiene que ver con eso, yo quisiera en este momento, profe Castañeda, que cantemos con la iglesia ese canto sencillo, chiquito, que se llama Shalom. Lo vamos a cantar, pero no lo vamos a cantar estruendosamente. Lo vamos a cantar pensando en la letra. Lo vamos a cantar tratando de comenzar a tener ese encuentro con Jesús, a tener un momento especial con Jesús para que Él hable a nuestras vidas. Lo vamos a cantar y luego vamos a hacer una oración. Vamos a dedicar tiempo a orar. Necesitamos orar, hermanos. Es muy importante orar. Tenemos que clamar para que el Espíritu Santo descienda esta mañana en este lugar y en nuestro corazón. Es lo que necesitamos. Es lo que ocupamos, hermanos. Si no hacemos eso, no tendremos la transformación que necesitamos. No vamos a ir al reino de los cielos si Jesús no se entroniza en nuestras vidas. Así que, profe Casta, por favor, cantemos así. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es el número 40 de nuestros sinarios. Ahí sí lo traemos en el dispositivo. ¿Está bien? El número 40. Shalom. Número 40, Shalom. Primero lo cantamos a capela. Sí, vamos a cantarlo a capela, ¿ok? Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom.
Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios que descienda sobre nuestra vida en esta mañana. Y al final, quiero que vean al de atrás, al de al lado, le den un feliz sábado, lo abracen y le digan: hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Vamos a orar. Les voy a dar a todos un tiempo y yo terminaré con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, queremos suplicar que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que tú puedas descender en nuestras vidas, que puedas tocar nuestra mente y nuestro corazón. Somos nosotros los que te necesitamos, somos nosotros los que clamamos a ti para que tu presencia y tu rostro resplandezca sobre nosotros, para que nos des una nueva naturaleza, para que nos des tu Espíritu Santo y para que podamos ver lo que tú quieres que veamos y entender tus pensamientos. Queremos imbuirnos en ellos este día. Por favor, bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle feliz sábado que está atrás, adelante, denle un abrazo, dígale: hermano, qué bueno que viniste, tenía mucho que no te miraba, qué bueno que llegaste a la iglesia, excelente, gracias a Dios, qué bueno que estás aquí. Muy bien. Quiero darle la bienvenida al pastor Fermín Orguín. ¿Cómo está, pastor? Gracias, pastor, me da gusto saludarle. Él es también miembro de la iglesia a la que yo asisto y tuve la sorpresa de verlo esta mañana aquí. Bienvenido, pastor, que Dios le bendiga. ¿Qué tal? Aquí en Agua Prieta el pastor hace 40 años, pastor. No había templo, pero ya había escuela. Tampoco. ¿Le tocó el momento de construir la escuela, pastor? No, me tocó picar piedra. Picar piedra, muy bien. Había 5 familias nada más. ¿Qué tal? Todo completa y hoy, gracias a Dios, porque ahora hay bastantes familias. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Bienvenido, bienvenido. Bien, hermanos, quiero en primera instancia colocar una base de lo que voy a decirles en los pocos minutos que nos quedan de esta sección y lo ampliaré en el culto divino. Así que pongamos toda nuestra atención para lo que quiero mostrarles. Quiero que ustedes vayan allá en la parte de abajo, Chema, aplástale donde para que se haga presentación. Exacto, ahí está. Ahora sí, vean la primera. Hermanos, quiero comenzar estudiando con ustedes, poniendo una plataforma con una pregunta. ¿Quién inventó la idea de la educación? ¿De dónde salió la idea de educar a la sociedad, de educar al ser humano? ¿A quién se le ocurrió? Les hago esta pregunta porque muchos de los que estamos aquí y muchas personas creen que la educación es un invento social. Hay personas que creen que la humanidad fue
evolucionando. Voy a usar ese término y ustedes me entienden bien. Hay mucha gente que cree que el ser humano comenzó y se formó por una explosión y por un accidente, y entonces comenzaron a evolucionar algunos organismos en la tierra, y entonces de repente pues se formó el humano. Y algunos opinan incluso que venimos de una evolución que tiene que ver con el mono, por ejemplo. Y entonces llega un punto de esa evolución, dicen algunos, en un hombre o un ser humano greñudo, peludo, que estaba aprendiendo a ver cómo vivir en el medio en el que estaba. Y así se mira la humanidad. Se mira como un proceso evolutivo en donde en algún momento su inteligencia le sugirió que el ser humano tenía que educarse. Así es como se ve y se piensa en relación a la educación mucha gente, como un invento social, como algo que surge por la necesidad de tratar que el hombre sea mejor cada vez, desarrollarlo, hacerlo crecer y volverlo superior a través del entrenamiento y de la educación y del proceso de los aprendizajes que esa persona o el humano puede tener. Pero, ¿qué dice la Biblia en realidad? ¿Dónde surge la idea y quién inventa la idea de educar? Quiero que abran sus Biblias en Génesis 1:28. Génesis 1:28 es el principio que la Biblia muestra de la humanidad, queridos hermanos. Es el principio. Y ustedes van a leer en Génesis 1 cómo Dios describe, y en su palabra se describe, que nosotros no venimos de un proceso evolutivo, sino que nosotros venimos de una obra creadora. ¿De quién? De Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí compartimos ese pensamiento, ¿verdad? Todos los que estamos aquí estamos claros que el accidente no pudo haber creado algo tan perfecto. El ser humano es perfecto. La manera en que están organizados los astros es perfecto. La distancia que hay de la luna a la tierra es perfecto. La manera en que funcionan las cosas en la tierra es perfecto. Alguien tuvo que diseñarlo, alguien tuvo que pensar antes las cosas. Así que en la Biblia nosotros leemos y aprendemos que Dios creó las cosas con su poder, con su sabiduría, con su conocimiento. Pero en Génesis 1:28 es un texto muy importante para comenzar a poner una base sobre lo que hoy vamos a hablar. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:28, cuando ya Dios había terminado la creación y se dispuso a crear a Adán y Eva, ¿en qué día? ¿En qué día? En el sexto día, hermanos. No tengan miedo de contestar, es una clase grandota. En el sexto día, cuando Dios termina de crear a Adán, y entonces dice la Biblia que llega un momento en que Adán se siente solo, y Dios duerme a Adán, y entonces forma de una parte del cuerpo de Adán, forma a Eva, y le dice, ahora son hombre y mujer. Cuando eso estaba listo, Dios llama a Eva y llama a Adán. Y sucede esto. Y sucede esto que está en Génesis 1:28. Lo primero que sucede es que Dios los bendice. Ahora, ¿cuándo Dios bendice algo, hermanos? Génesis 2.
Génesis 2. ¿Qué bendijo Dios despuesito de su creación? ¿Qué bendijo? ¿Mande? El séptimo día, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios bendijo el séptimo día? El día que Él descansó, reposó y lo bendijo. ¿Por qué? Hermanos, en la Biblia cuando Dios bendice algo es porque para Dios eso es muy importante y significa algo muy trascendente para la voluntad divina. Por eso Él lo bendice, porque para Dios es importante, es trascendente, no es cualquier cosa. Así que en Génesis no se registra solo la bendición del sábado, se registra esta primera bendición, una bendición que Dios le da a Adán y a Eva exactamente después de crearlos. Pero hermanos, lo que viene también nos enseña por qué los bendijo. ¿Por qué para Dios era importante bendecir a nuestros primeros padres? Y miren lo que dice el texto. Dice que después de bendecirlos, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven, ¿dónde? Sobre la tierra. Hermanos, ¿por qué Dios tuvo que bendecir a Adán y a Eva para después decirles esto? Quiere decir que lo que está diciéndoles Dios a Adán y a Eva allí era muy importante. Y lo que en realidad leemos fueron las primeras palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva para entregarles a ellos el propósito de por qué habían sido creados por Él. Es decir, Dios los pone en la tierra que estaba vacía, ya ordenada, y ellos eran los únicos dos que estaban aquí. ¿Me siguen? Y entonces Dios les dice, los llama, los bendice, y entonces les da esa orden. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Quiero que se encarguen de esto. Quiero que se multipliquen. Quiero que fructifiquen. Quiero que llenen la tierra. Quiero que la gobiernen. Quiero que ustedes tomen el dominio de los peces del mar, de las aves del cielo, de todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Quiero que ustedes sean los que gobiernen la tierra que he creado. Hermanos, Dios le estaba entregando a Adán y a Eva el propósito por el cual los había creado. Les estaba diciendo: yo los he puesto aquí porque quiero que ustedes tomen y lideren el crecimiento de esta tierra y se encarguen de desarrollar este planeta. No lo he creado para que estén solos ustedes, lo he creado para que lo llenen. Lo he llenado para que ustedes hagan una tierra en base a mis estatutos, en base a mis principios. Quiero una tierra que sea dirigida por mi ley y necesito que ustedes hagan eso. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva cuál era la misión que ellos tenían a partir de ese momento en la tierra donde Él los había colocado. Este es un propósito maravilloso, porque la tierra, no te olvides, estaba vacía, no había nada. En pocas palabras, Génesis 1:28 es la perspectiva de Dios para crear una nueva civilización de hijos suyos en todo el universo. Dios tal vez ha creado otros mundos sin duda, pero cuando Dios creó la tierra, hermanos, tenía un propósito que le transmitió a Adán y a Eva y les dijo: quiero que ustedes se encarguen de esta civilización.
Esa es su tarea. Ahora, yo les digo una cosa. Parece fácil la indicación. Pero si tú hubieras sido Adán y Eva en ese momento y Dios te dice eso, te dice fructifica, multiplícate, llena la tierra, gobierna, encárgate de todo, gobierna sobre los peces, domina sobre las aves del cielo, domina sobre las bestias de la tierra. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras pensado tú, querido hermano? ¿Qué hubieras sentido? ¿Cuáles hubieran sido las primeras incógnitas que hubieras tenido? Esa es la orden, ese es tu propósito, esa es la misión que tienes. No hay nadie, solo tú con Eva, solo tú con Adán. ¿Qué hubieras pensado? Yo lo he pensado varias veces, ¿saben? Y la cosa no estaba fácil. Porque entendiendo el mundo en el que vivo hoy, si es difícil gobernar tal vez un lugar con 50,000 habitantes como Agua Prieta, ¿de qué tamaño sería la multiplicación? Sería mi primera pregunta. Y hoy la tierra, hermanos, en pecado, somos 8,000 millones de habitantes en la tierra, con pecado. ¿Qué quiere decir? Que a la par que nace gente, a la par que muere gente por el pecado. Pero cuando Dios le estaba dando esta orden a Adán y a Eva, no había pecado. Entonces, ¿cómo sería la multiplicación? Nadie moriría. Nadie iba a morir. Esto iba a crecer, se iba a multiplicar, iba a crecer demasiado. Es más, a manera de... No había pecado, no había televisión. No había para entretenerse en algunas cosas. Ellos estaban juntos, estaban solos. Estaban listos para cumplir esto, hermanos. ¿De qué tamaño sería la multiplicación? Esa sería mi primera pregunta. Pero la segunda pregunta que yo le hubiera hecho a Dios es: Señor, esto es muy grande, no lo entiendo, no sé, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo hacerlo? Dime. ¿Saben por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros nos imaginamos a Dios o a Adán y a Eva en este escenario, nosotros nos imaginamos un Adán y una Eva adulto con todo el conocimiento. Pero quiero decirte que no fue así. Tú lo das por hecho porque tú has crecido desde bebé y te has convertido en un adulto, y en tu proceso de crecimiento has ido aprendiendo a vivir y has ido aprendiendo de la sociedad donde estás. Pero Adán y Eva fueron hechos con la mano de Dios desde el lodo de la tierra, y Él puso un soplo de vida sobre sus narices y ellos nacieron allí. Pero cuando nacieron, Adán era un adulto. Adán no salió del vientre de su madre y se crió como un bebé aprendiendo paulatinamente. Eso no pasó. El relato bíblico dice que eso no pasó. El relato bíblico dice que Adán nació como adulto. Eso sí, 3 metros de altura, con un rostro brillante, con las capacidades divinas, porque la Biblia dice que los hizo a imagen de ¿quién? A imagen y semejanza de su propio creador. Entonces las facultades de Adán eran superiores a todas las que teníamos nosotros hoy, porque estaban sin pecado, estaban saliendo de la mano del creador. Entonces, Adán adulto, cuando nace y él toma vida al momento del soplo, Adán no tenía un chip adentro de su cerebro con todo el conocimiento.
Adán tenía todas las facultades para aprender. Y a partir de ahí tenía que aprender las cosas. Pero no tenía un chip programado para hacer esto. Yo les dije hace un rato, se iban a multiplicar. ¿De qué tamaño la multiplicación? No lo sé. Pero no había pecado. El plan de Dios es que esta tierra se iba a llenar, hermanos. Y iba a ser multitud en abundancia. La primera cosa, ¿cómo los organizo? ¿Qué estructura va a tener este mundo? ¿Cómo estructura la civilización? Somos dos. En una casa con una ollita de frijolitos la armamos dos. Pero si ya somos 8, 10, 15, como en antaño, hay que echarle más frijoles, no solo agua a la olla. ¿Cómo le hacemos para darle de comer a tanta gente? ¿De dónde los alimento? Ahora, ¿y de dónde saco la comida? Porque yo siento hambre y voy y como, pero ¿y cómo comen los demás? Millones, miles de gentes naciendo de Adán y Eva. Pero eso no era todo. Había que mantenerlos, sostenerlos. Había que organizar la tierra. Había que estructurar vivienda, sociedad, alimentación, organización, todo. Y Adán no sabía nada de eso. Porque no tenía un chip con todo ese conocimiento. ¿Me están siguiendo? No tenía un chip. Lo tenía que aprender. Ahora, volvamos al ejercicio. Tú y Adán, siendo Adán y siendo Eva. ¿Qué materias o qué áreas de aprendizaje tú crees que necesitaron Adán y Eva para hacer eso que está ahí? Díganme áreas de conocimiento que ustedes creen que ellos necesitaban para cumplir Génesis 1:28. Áreas de conocimiento, ¿cuáles hubieras pedido tú? ¿Qué clase le hubieras pedido al que te creó? Inteligencia. Ok, esa era una capacidad. Inteligencia ya la tenían, eran capaces. Ahorita les voy a decir algo que dice la hermana Juan. Pero áreas de conocimiento, hermana, dígala, ¿cuál? Botánica, dice la hermana. Conocer las plantas para empezar. ¿Para qué sirven? ¿Se comen? ¿No se comen? ¿Son comestibles? ¿No son comestibles? ¿O qué? ¿Cómo está esto? ¿Vale? Biología, sí, hay animales. ¿Estos qué? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿O qué? ¿Cuáles comemos? ¿Podemos comerlos o no? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué más? Agricultura, sí. ¿Cómo sembramos para producirla? ¿O de dónde? ¿Cómo les doy de comer a todos? Agricultura, tenían que llevar esa materia. ¿Mande? Ganadería, exacto. ¿Qué más? ¿Dónde iban a vivir? ¿Qué área se necesitaba? Albañilería, ingeniería, arquitectura, diseño, algo. Tenían que aprender cómo construir sus casas. No sabían con qué materiales, cómo lo vamos a hacer. De paso, el hermano White dice que Adán y Eva tuvieron que construir con sus propias manos la casa donde ellos vivieron. Dios no les puso una casa. Les dijo cómo y con qué, y ellos la construyeron. ¿Qué otra área creen que necesitaban? ¿Mande? ¿Cómo educar a los hijos? Les voy a dar otra. Gobierno y estructura social. ¿Qué vamos a hacer? ¿Colonias? ¿Municipios? ¿Estados? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar todo eso? Porque aquí va a ser mucha gente. Adán y Eva no nacieron con un chip, es lo que quiero que te quede claro. Adán y Eva nacieron de la mano de Dios con una capacidad para entender los pensamientos de Dios y adquirir el conocimiento divino. Hermano, esto que está ahí en Génesis 1:28, lo que estamos leyendo es el origen en la mente de Dios
de la civilización humana, la manera en que tenían que hacerse, pero también es el origen, hermanos, de cómo se aprendería todo eso. Todo esto necesitaba conocimiento. Y es ahí donde toma sentido el Edén. Porque fue el lugar donde Dios puso a Adán y a Eva. El Edén fue la primera aula. Dios era el maestro y Adán y Eva eran los alumnos. El Edén fue la primera escuela donde ellos iban a aprender todo lo que necesitaban para cumplir Génesis 1:28. ¿Y quién les iba a dar clases? Dios mismo. ¿Y cuál era el aula? Todo el Edén. ¿Y los alumnos? Aprendamos eso. ¿Quién era el maestro en el Edén? ¿Quiénes eran los alumnos? ¿Y cuál era el aula? No se olviden de eso, hermanos. Esa fue la primera escuela. Ahí empezó todo el conocimiento. Ahora, quiero decirte algo. La Biblia dice que Dios bajaba todas las tardes. La hermana Juárez también ratifica eso. Dice que Dios bajaba todas las tardes al huerto del Edén a hablar con Adán y Eva. Y cuando yo leí eso, cuando empecé a ser adventista, yo siempre me pregunté, Pastor Orguín, ¿a qué bajaba Dios con ellos? ¿De qué hablaba tanto como para llegar todas las tardes? Hasta que entendí este versículo y me puse a estudiarlo. Y me di cuenta en la manera en que Dios había creado a Adán y a Eva. Y leí un texto de la hermana de Juárez que me dejó sorprendido. Dice que las capacidades de Adán y a Eva eran tan parecidas a Dios y tan superiores a las nuestras que no tenemos ni idea. Pero dice la hermana Juárez que una de las cualidades que ellos tenían es que Adán y a Eva, en el estado perfecto, sin pecado, saliendo de la mano de Dios, dice que la hermana Juárez, que Adán y Eva podían mirar las partículas de la luz a simple vista. Sígame con esto. A simple vista. A simple vista. Aquí hay luz. La luz solar, hay partículas que están cruzando esto, hermanos. Están cruzando la lámina, están cruzando el cemento. Por eso vemos, porque las partículas de la luz están irradiando luz para que tu ojo vea lo que estás viendo, tu realidad ahora. Son partículas de luz del sol que están cruzando paredes, estructuras, pero no las ves. No las vemos. Adán y Eva a simple vista las podían ver. Hasta el día de hoy la ciencia no puede ver un átomo, no puede ver un electrón. Son teorías que se están comprobando, pero no se pueden ver. Y si Adán tenía esa capacidad, imagínate, por favor, yo me imagino a Adán y a Eva caminando por el huerto del Edén y entonces se encuentran en un árbol de unos 30, 50, 70 metros. Si podían ver la partícula de la luz, Adán podía mirar adentro del árbol. Adán podía mirar la ingeniería del árbol. Adán podía mirar la hoja del árbol. Podía mirar cómo funciona el árbol. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que Dios le dijo a Adán que iba a pasar a todos los animales de la tierra para que les pusiera nombre? Ah, ¿no creas que es? Llegó el león. Ah, sí. Ah, te vas a llamar león. No. Dios le estaba dando una clase de biología y fisiología animal. Cada animal que pasaba, Dios le explicaba a Adán su estructura ósea, le explicaba su funcionamiento, le explicaba el carácter de su corazón, de ese animal. Y entonces Adán le ponía un nombre conforme a lo que ese animal era. Vean qué significa león.
Vean qué significa ratón. Vean qué significa águila. Busquen el origen de esas palabras y se van a dar cuenta que los nombres describen características de esos animales. El nombre ya descifraba el animal. ¿Me estoy dando a entender? Ya lo descifraba. Es que Adán estaba recibiendo clases de Dios para entender la naturaleza y el conocimiento de Dios. Y Adán estaba mirando adentro del cuerpo de esos animales. Miraba sus huesos, sus músculos, su célula, todo. Entonces imagínate a Adán y a Eva caminando en el huerto del Edén sin saber nada, aprendiendo todo. ¿Qué crees que era lo que más esperaba Adán todos los días? ¿Qué creen que esperaba? Díganlo. La conferencia de Dios en la tarde. ¿Para qué? Para preguntarle: Señor, vi esto, no lo entendí. Mire, él se dio cuenta que la materia tenía masa. Y se dio cuenta que todas las cosas que tenían masa eran atraídas al centro de la tierra, la gravedad. Pero cuando él vio el árbol, se dio cuenta que la partícula del agua podía subir por el árbol 100 metros y alimentar la última hoja. ¿Te imaginas la pregunta de Adán cuál era? Señor, si todas las cosas que tienen masa son atraídas por la gravedad, ¿por qué el agua que tiene masa y es partícula, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba? Y Dios le tuvo que dar la clase de la ingeniería del árbol que está dentro, que se llama ósmosis. Lo que te estoy queriendo decir, querido hermano, es que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no lo dejó sin su conocimiento. Desde el principio, el propósito de Dios fue compartirle al hombre todo su conocimiento, toda su sabiduría, todo lo que él había hecho. Tú dices, nosotros decimos los adventistas, Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Piensa bien lo que estás diciendo. Es verdad, pero piénsalo bien. Todo ese conocimiento Dios se lo transmitió a Adán y a Eva todos los días. Era abrumador el conocimiento. Hermanos, en la naturaleza, Adán miraba el conocimiento de Dios, porque cuando él creó las cosas, él puso las leyes físicas, químicas, biológicas, todo estuvo allí. Cuando Dios dijo, háganse los árboles, la voz de Dios llevaba implícita todas las leyes químicas, físicas, biológicas que él sabía que tenían que tener las cosas para que se crearan así. ¿Entiendes el poder de Dios? ¿Comprendes la sabiduría de Dios? Ahora mira a Dios bajando todos los días, enseñándole al humano, a un ser humano de polvo, Dios enseñándole todo su conocimiento. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Él quiere que nosotros sepamos y entendamos lo que Él piensa y lo que Él sabe. Y cuando Adán y Eva miraban la naturaleza, a través de eso conocían más a Dios, porque se daban cuenta del poder de Dios y decían: qué perfecto, qué bien que lo hizo, quiero hablar con Él porque quiero preguntarle. Hermanos, a mí, yo espero ese momento otra vez, que me hubiera encantado estar ahí. Soy maestro y hoy qué difícil es que los niños aprendan. Hoy los niños tienen problemas, tienen circunstancias por el pecado que no permiten que puedan entender los conocimientos de Dios. Y si a eso le sumas que muchas de las cosas no las necesitan y son mentiras, estamos en un problema. Porque lo que Dios ha
querido desde el principio es enseñarnos su conocimiento, su verdad. Eso es lo que Él quiere. Por eso, en Génesis 1:28 miramos y podemos sacar la siguiente conclusión, dos por lo menos. ¿Quién creó la idea de educar al hombre? Dígalo fuerte, ¿por qué tiene miedo? Dios. Dios es el inventor de la educación. Él pensó en eso. ¿Quién pensó desde el principio en una escuela para su pueblo, para sus hijos en la tierra? ¿Quién pensó en una escuela? No te olvides, Dios es el creador de la educación. Y es un proceso que está inerte en la existencia del humano. No es la escuela la que necesita que vengas a la escuela. Eres tú el que necesita que Dios te forme, te eduque y te enseñe las cosas. Tú necesitas la escuela. Somos los humanos los que necesitamos ser educados por Dios. Somos nosotros los adventistas los que necesitamos la verdad del Señor. Necesitamos aprender de Él. Todo. Pero a veces como humanos actuamos pensando que Dios nos hace un favor y nos tiene que pedir que queramos que nos enseñe las cosas. Es un privilegio, hermano, que tú tengas en tus manos la palabra de Dios. Léela. Dedica tiempo todos los días para estudiar la Biblia. Dios no necesita que tú te sientes a estudiar, el que necesita eres tú. Tú eres el que necesita el conocimiento de Dios. Déjate enseñar por Él. Ese es mi clamor esta mañana. Dejémonos enseñar por Dios. Porque ese es su deseo desde el principio, ese es su plan. Darnos su conocimiento para que nosotros lo guardemos y nosotros se lo pasemos a una generación y a otra y lo preservemos. Voy con el segundo principio solo de este versículo. Este fue el primero. Dios creó la educación y tú necesitas ser educado. Los hijos de Dios necesitan la educación del Señor. Y número 2. El conocimiento no se inventa, hermanos. El conocimiento se descubre. El conocimiento no ¿qué? No se inventa. El conocimiento ¿qué cosa? Se descubre. Cuando Dios hizo todas las cosas, yo les dije algo ahorita. Dios puso todos los principios de su creación, todas las leyes físicas, químicas, todas esas leyes. Cuando Él dijo, hágase los animales, hágase las aves, esas leyes iban implícitas en su orden. Ese es el poder de Dios. Yo no lo entiendo, pero así es. Y las cosas se estructuraron conforme a sus leyes de creación, que son de Él. Él las sabe. Todo ese conocimiento está impreso en la naturaleza y en toda la creación, en tu cuerpo, en los árboles, en los animales, en las aves, en el cielo, en los astros, en el universo. Todo tiene eso. ¿Qué hace el hombre hoy? ¿Qué hace el humano hoy? No inventa el descubrimiento, no inventa el conocimiento. Todo está ahí. Entonces, ¿qué hace? Si no lo inventa, entonces ¿qué hace? Lo descubre. Nosotros tenemos que ser personas y hijos de Dios que todo el tiempo estamos buscando ese conocimiento de Dios. La verdad de Dios y los conocimientos de Dios, hermanos, no solamente los vamos a adquirir por este libro. Yo les voy a explicar en el punto, este libro, qué diferencia hace.
Pero está un gran libro, un segundo libro, dice la hermana Fay. ¿El libro de qué cosa? Yo me doy cuenta que ustedes saben mucho. Me estoy dando cuenta que ustedes saben mucho. Así es. La naturaleza es un segundo libro. Cuando tú empiezas a estudiar y a leer sobre ella y quieres comprenderla mejor, estás descubriendo los conocimientos de quién. ¿De quién? Ah, pero le escribió un libro, aquí dice autor, Venustiano Franklin Belmont, autor del libro Biología 4, del libro de tal cosa. Ese hombre ha estudiado mucho, pero lo que han hecho es investigar el conocimiento de Dios y lo ha descubierto y lo ha escrito como él lo ha entendido y que lo está tratando de explicar en el libro. Por eso, el origen de todo conocimiento verdadero es ¿quién? Dios. Ahora quiero que comprendas, cuando entró el pecado, ese conocimiento se mezcló con la mentira. Y hoy el descubrimiento se hace más difícil. Necesita agudeza mental, necesita pensamiento crítico, necesita la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela toda la verdad y que cuando Él venga sobre nosotros nos revelará toda la verdad de Dios para descubrir el conocimiento de Dios en medio de toda esta confusión por el pecado, mentira y error que Satanás metió. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para discernir la verdad en todo esto que está mezclado. Así que hermanos, yo ya no leo igual Génesis 1:28. En Génesis 1:28 yo me doy cuenta que Dios no solo estaba bendiciendo a Adán y a Eva, implícitamente, Pastor Galán, pastor del distrito, hermanos ancianos, Dios estaba bendiciendo la tarea educativa y los aprendizajes que ellos iban a adquirir en el Edén para cumplir Génesis 1:28. Y voy a cerrar mi mensaje de esta primera parte con lo siguiente. Adán y Eva recibieron un propósito y una misión, y esa fue: tú también tienes un propósito y tú también tienes una misión. Pero si la quieres cumplir, si quieres hacer de verdad la voluntad de Dios, Dios te ha dado capacidades, aunque sean limitadas, pero lo puedes entender. Si tú quieres cumplir de verdad el propósito de Dios en tu vida y la misión de Dios en tu vida, y quieres cumplir tu propósito en la tierra, tú tienes que inscribirte en la escuela de Cristo. Tú necesitas clases del Maestro Jesús. Si tú piensas que con tu propio conocimiento vas a hacer la voluntad de Dios, no puedes. Tú necesitas ser enseñado por Él. Dios tiene que ser tu maestro. Porque tú tienes un propósito y una misión. Pero Dios tiene el conocimiento que tú necesitas para que lo cumplas. Y para que tus hijos lo cumplan. Vamos a continuar el punto. Agradecemos a nuestro profe Juan Jorge, muchas gracias. Me hizo recordar todas las lecciones que he recibido desde niño